Dios en acción es la vida en todas sus actividades y donde quiera que se manifieste. Dios en acción es la vida en todas sus actividades y donde quiera que se manifieste. La falta de conocimiento en la forma de emplear el pensamiento-sentimiento es lo que provoca que los humanos estén constantemente obstaculizándole el paso a la esencia de la vida. Te lo repito, la falta de conocimiento en la forma de emplear el pensamiento con el sentimiento es lo que provoca que los humanos estén constantemente obstaculizándole el paso a la esencia de la vida. Si no fuera por esta causa, la vida expresaría su perfección con toda naturalidad y en todas partes. El amor, paz, belleza, armonía y abundancia son las tendencias naturales de la vida. A ella le es indiferente quién las utilice y constantemente está surgiendo para revelar de más en más su perfección, siempre con ese impulso vivificante que le es propio. Recuerda, yo soy es la actividad de la vida. Resulta extraño que los estudiantes más sinceros no siempre lleguen a entender el auténtico significado de esas dos palabras. En el momento que tú dices yo soy, pero de verdad creyéndolo, abres la fuente de la vida eterna para que corra sin impedimentos a lo largo de tu camino. Es decir, tú le abres una amplia puerta a su flujo natural. Cuando tú dices yo no soy, tiras la puerta en plena cara de esa magna energía. Yo soy es la plena actividad de Dios. Yo te he colocado frente a frente infinidad de veces la verdad de Dios en acción. Por eso, quiero que comprendas que la primera expresión de todo ser individualizado en cualquier parte del universo, bien sea en pensamiento, sentimiento o palabra, es yo soy, reconociendo así su propia victoriosa divinidad. El estudiante, al tratar de comprender y aplicar estas potentes, aunque sencillas leyes, tiene que mantener una guardia estricta sobre su pensamiento y expresión, ya que cada vez que uno piensa o dice no soy, no puedo o no tengo, está ahorcando la magna presencia interior, consciente o inconscientemente y en forma tan tangible como si le colocaran las manos alrededor del cuello de alguien. Solo que con respecto a una forma exterior, el pensamiento puede hacer que las manos lo suelten en cualquier momento, mientras que cuando uno hace una declaración de no ser, no poder o no tener, se pone en movimiento la energía ilimitada que continúa actuando hasta que uno mismo la ataja y transmuta la acción. Esto te mostrará el enorme poder que tú tienes para calificar, determinar u ordenar la forma en que tú quieres que actúe la gran energía de Dios. Y yo te digo, amado estudiante, que la dinamita es mucho menos peligrosa. Una carga de dinamita solo desintegrará tu cuerpo, mientras que los pensamientos ignorantes lanzados sin control ni gobierno te atan a la rueda de la reencarnación indefinidamente. O sea que mientras dure un decreto sin atajar, sin transmutar o disolver, continúa imperando per secula seculorum y por disposición del propio individuo. Por esto verás cuán importante es que tú sepas lo que estás haciendo cuando usas expresiones incorrectas impensadamente, ya que estarás empleando el más potente y divino principio de actividad en el universo, o sea, el yo soy. Y no entiendas mal, no se trata de una expresión o idea oriental, extranjera, vana, liviana, ni de ninguna exageración. Se trata ni más ni menos que del más alto principio de la vida usado y expresado a través de todas las civilizaciones que hayan existido. Recuerda que lo primero que toda forma de vida consciente de sí misma expresa es yo soy. Es mucho más que yo existo. Es después, en su contacto con el exterior, con actividades incorrectamente calificadas, que él comienza a aceptar cosas menores que yo soy. Ahora ves, amado discípulo, que cuando tú dices yo estoy enfermo, estás deliberadamente interviniendo la perfección natural que encierra el proceso vital. ¿No ves que lo estás bautizando con algo ajeno que jamás poseyó? A lo largo de interminables centurias de ignorancia e incomprensión, la humanidad ha cargado de falsedad e irrealidad hasta la atmósfera que lo rodea, pues no tengo que repetirte que cuando tú anuncias estoy enfermo es una mentira flagrante respecto a la divinidad. Ella, o sea, yo,
jamás puede ser sino perfecta y llena de vida y salud. Te pido, amado estudiante, en el nombre de Dios, que dejes de emplear esas expresiones falsas respecto a tu divinidad, pues es imposible que tengas libertad mientras continúes usándolas. Y no podré jamás insistir demasiado contigo en que cuando verdaderamente reconozcas y aceptes la magna presencia de Dios, yo soy en tu interior, positivamente, categóricamente, no tendrás más condiciones adversas. En el nombre de Dios te suplico que cada vez que te descubras comenzando a decir o a comentar que estás enfermo, pobre o en otras situaciones adversas, inmediatamente inviertas la condición fatal para tu progreso y declares mentalmente, pero con toda la intensidad de tu yo soy, ya que Él es toda salud, opulencia, felicidad, paz y perfección. Cesa de darles poder a las condiciones exteriores, a personas, lugares y cosas. El yo soy es el poder reconocer la perfección en cada uno y en todas partes. Cuando piensas en la expresión yo soy, significa que tú ya sabes que tienes a Dios en acción expresado en tu vida. Te lo repito, cuando piensas en la expresión yo soy, significa que tú ya sabes que tienes a Dios en acción expresado en tu vida. No permitas que las falsas apreciaciones y declaraciones continúen gobernándote y limitándote. Rememora constantemente yo soy, por consiguiente, yo soy Dios en acción, yo soy vida, yo soy opulencia, yo soy verdad, yo soy la verdad manifestada ya. Así, recordándote esta presencia invencible, mantienes la puerta abierta para que Él, o sea la presencia yo soy, deja en tu manifestación exterior toda su perfección. Por Dios, no creas que puedes continuar usando decretos cerrados y que de alguna manera se van a enderezar y vas a manifestar cosas buenas, porque eso es imposible que suceda. Los atos usan hierro para marcar con fuego a las reses. Yo quisiera poder marcarte con un hierro que te fije en la conciencia yo soy y que no pudieras apartarte del uso constante de esa presencia grande y gloriosa que eres. En cuanto a cualquier condición menos que perfecta aparezca en tu experiencia, declara vehementemente que no es verdad, que tú aceptas solo a Dios, la perfección en tu vida. Cada vez que aceptes las falsas apariencias, las tendrás expresadas y manifestadas en tu vida y tus experiencias. Y no se trata de que tú creas o no lo que te estoy diciendo. Esto es una ley comprobada a través de eones de experiencia, y hoy te la entregamos para liberarte.